En este video aprenderemos a crear cuestionarios y crear el banco de preguntas. En el panel de la derecha vamos a buscar en el apartado de administración el banco de preguntas. Dentro del banco de preguntas hay diferentes opciones. Es recomendable que siempre empecemos por las categorías. La primera vez no aparecerá ninguna categoría, pero es posible crear una categoría principal. Dentro de esa categoría se puede crear diferentes subcategorías. Dentro de una subcategoría, aún así se puede seguir creando más subcategorías. Y dentro de estas categorías, posteriormente se crean las preguntas. En la parte inferior me permite crear las categorías. Es recomendable siempre elegir la primera vez la categoría superior para poder crear mi primera categoría. Y la categoría que le vamos a dar es la materia de álgebra lineal. En la información sobre la categoría se puede hacer una especificación en qué consiste esta materia o esta categoría. Presionamos añadir categoría y vamos a tener nuestra primera categoría que se llama álgebra lineal. Vamos a crear subcategorías dentro de la categoría álgebra lineal. Para ello, en la categoría padre, ahora elegimos álgebra lineal y en el nombre le vamos a poner tema 1, álgebra matricial. Añadir categoría. Dentro de álgebra lineal tengo mi primera subcategoría. Vamos a crear dos categorías más. La categoría padre debe ser álgebra lineal y creamos el segundo tema, el tema 2, aplicaciones. Añadir categoría. Vamos a crear otro tema más, otra categoría más dentro de la categoría álgebra lineal. El tema 3, inversa de matriz. Añadir categoría. Y así sucesivamente podemos ir creando diferentes subcategorías. Recuerden que dentro de una subcategoría puedo volver a crear una nueva subcategoría y así sucesivamente. Al crear una categoría, el Moodle me da diferentes alternativas. Este primer botón es para eliminar la categoría siempre y cuando no haya preguntas. Este otro botón me permite modificar la categoría. Si quiero cambiar el nombre, quiero modificar algo sobre esta categoría, pues modificamos el nombre, aplicaciones matriciales. Guardamos la categoría y vemos que el nombre ya se ha cambiado, modificado, ¿no? Estos otros botones permiten para que una categoría esté como subcategoría de otra. Por ejemplo, el tema número 2, presionando este botón, lo va a agregar como si fuese una subcategoría del tema 1. Pero también presionando este otro botón puedo regresar al nivel anterior y así sucesivamente, ¿no? También me permite desplazar toda una categoría a la parte inferior o superior. El tema 1 quiero que esté debajo del tema 2, ahí está. El tema 2 está debajo de la categoría, el tema 2 está por encima de la categoría del tema 1, ¿no? Entonces puedo utilizar estos botones para modificar el orden de las categorías. Bien, una vez que hayamos creado nuestras categorías, ahora sí estamos en condiciones de crear nuestras preguntas. En el panel de administración, del panel de la derecha, en el apartado de administración, buscamos preguntas. Cuando es la primera vez no tenemos ninguna pregunta. En la categoría es recomendable elegir la categoría en la cual podemos crear las preguntas. Puede ser la categoría principal, álgebra lineal, la subcategoría tema 1, la subcategoría tema 2, etc. Nosotros decidimos. Vamos a elegir una determinada categoría, el tema 1, y presionamos el botón de crear una nueva pregunta. El Moodle ofrece diferentes preguntas. Ustedes pueden ver, hay una variedad de preguntas. Vamos a elegir la primera, opción múltiple.
Dentro de esta pregunta de opción múltiple, existen dos alternativas en la opción múltiple. O es de respuesta única o es de diferentes respuestas. Vamos a empezar con la primera. La categoría, vamos a verificar que es la correcta, el tema 1. El nombre de la pregunta, este nombre de pregunta no ve el estudiante, no logra ver esto, el estudiante es solo para el profesor. El enunciado de la pregunta, este enunciado sí es el que va a ver el estudiante y tenemos que ser lo más específicos posibles. Vamos a crear una pregunta de opción múltiple con una sola respuesta. Le ponemos una pregunta, por ejemplo, Punata es una provincia del departamento de nada más. En puntuación por defecto se puede poner qué puntaje va a tener esta pregunta. Recomendación, déjenlo en 1. En otro lugar le daremos una puntuación más certera. Retroalimentación general, aquí podemos especificar algo, podemos darle unas guías, unas pautas para que el estudiante pueda responder esta pregunta. Esta es la opción donde tenemos que elegir si esta pregunta de opción múltiple va a ser de una sola respuesta o de varias respuestas. La primera, una sola respuesta. Mantenemos por defecto barajar las respuestas y numerar las selecciones les sugiero que no elijan ninguna de estas, le pongan sin numeración. En la vista previa veremos cuál es la funcionalidad. Luego debemos agregar todas las respuestas posibles y es recomendable que la primera respuesta sea la correcta. Punata es una provincia de Cochabamba, ¿no? Y le damos una calificación del 100% porque es una sola la respuesta correcta. El resto de las opciones, vamos a poner con otras, por ejemplo, La Paz. Y la calificación no le ponemos nada. Otra puede ser Sucre, otro departamento Oruro. Y el Moodle me da hasta 5 opciones, ¿no? Si es que nosotros necesitamos agregar más opciones, el Moodle me da este botón para poder agregar 3 más y la cantidad de opciones que uno requiere, ¿no? Presionamos el botón de guardar y está nuestra primera pregunta. Cada pregunta que se crea, el Moodle le agrega estas 4 opciones. La primera es para modificar la pregunta, ya sea el nombre de la pregunta, el enunciado, las respuestas, todo de la pregunta. Este botón me permite duplicar esta pregunta si es que yo quiero modificar y decir si otra provincia como por ejemplo Murillo, ¿no? Es una provincia que pertenece a otro departamento, puedo duplicar. Esta opción me permite ver la pregunta, cómo el estudiante va a lograr ver la pregunta, y esta última me permite eliminar la pregunta. Es recomendable que cada vez que ustedes creen una pregunta, presionen este botón de la vista previa para ver la forma como el estudiante ha de visualizar la pregunta. Aquí está la pregunta, Punata es una provincia del departamento de, y te da diferentes opciones, ¿no? Recomendable como profesores la primera vez presionar este botón que se llama rellenar con la respuesta correcta para que podamos verificar cuál es la respuesta correcta. Algunas veces la respuesta es incorrecta, entonces tenemos que modificar la pregunta. Vamos a crear ahora una pregunta de opción múltiple. Presionamos el botón de crear una nueva pregunta. Seguimos con opción múltiple, pero ahora le vamos a dar de diferentes respuestas. Verificamos también que la categoría sea la correcta. Vamos a continuar en la categoría 1. El nombre de la pregunta, repito, esta pregunta no ve el estudiante. Le voy a poner P02, que es pregunta 2. El enunciado de la pregunta, este enunciado sí ve el estudiante y vamos a cambiar. Elija las provincias del departamento de Cochabamba. Bien, en la puntuación dijimos por defecto que se mantenga 1, la retroalimentación por ahora dejamos en blanco, pero ahora en
la respuesta, vamos a elegir, se permite varias respuestas. Recomendable barajar las respuestas que se mantenga y numerar las selecciones, sugerencia sin numeración. En las respuestas, aquí agregamos las diferentes alternativas, por ejemplo, la provincia de Quillacollo. Otra respuesta correcta le vamos a poner la provincia de Sacaba y así podemos ir agregando las respuestas correctas. Ahora, si solamente son dos las respuestas correctas, a cada uno la calificación hay que darle de 50%. 50% para la primera y 50% para la segunda. Todas las respuestas que son las correctas en total deben sumar 100%. Si son 3 las respuestas correctas, a cada uno hay que darle 33.33%. Si son 4 las respuestas correctas, a cada uno le debemos dar el 25% del puntaje. Bien, vamos a elegir solo 2. El resto de las opciones vamos a mantener con otros nombres y así vamos agregando las diferentes opciones. Pero estamos seguros como creadores de la pregunta que solo Quillacollo y Sacaba son provincias del departamento de Cochabamba. Bien, guardamos cambios. Bien, ya tengo la pregunta número 2 y vamos a verificar cómo se ha de ver para los estudiantes. Ahí está, elija las provincias del departamento de Cochabamba. Entonces, en este caso me permite elegir una alternativa o me permite elegir varias. Como son diferentes, el estudiante debe elegir las correctas. Como profesores debemos siempre presionar este botón de rellenar la respuesta correcta para verificar que nuestras respuestas son las correctas. Bien, ya tenemos dos preguntas. Seguimos creando nuestro banco de preguntas, crear una nueva pregunta. Y ahora usamos la opción de falso verdadero. Esta opción de falso verdadero es una de las más usuales y la más fácil de elaborar. Verificamos que estamos en la categoría correcta. En el nombre de la pregunta dijimos que esto no ve el estudiante. Esta va a ser la pregunta número 3. El enunciado de la pregunta modificamos. Por ejemplo, una ecuación de segundo grado tiene 3 raíces. Bien, esta es mi pregunta. Una ecuación de segundo grado tiene 3 raíces. En la puntuación por defecto, mantener en 1. La retroalimentación general es una retroalimentación que le permite al estudiante tener una posibilidad de acertar a la respuesta correcta. La respuesta correcta, esto sí es importante en la pregunta de falso verdadero. Esta pregunta que nosotros estamos formulando, nosotros debemos saber si es falso o verdadero. La respuesta correcta es falso, por tanto, elegimos falso. Podemos poner una retroalimentación en el caso de que el estudiante ponga verdadero y tener una retroalimentación en el caso de que el estudiante ponga falso. El resto mantenemos las opciones por estándar, guardamos cambios, ahí está nuestra tercera pregunta. Vamos a verificar el nombre, cómo se ha de visualizar. Una ecuación de segundo grado tiene 3 raíces y las respuestas verdadero o falso. Solo puede elegir una de ellas, solo una. Nosotros presionamos rellenar con la respuesta correcta, bueno, y nos sale falso y es la respuesta correcta. Bien, seguimos creando, ya tenemos 3 preguntas, seguimos creando nuestro banco de preguntas. Otro tipo de pregunta es emparejamiento. Le decimos agregar. Las preguntas de emparejamiento es para dar diferentes alternativas para que el estudiante vaya eligiendo la que es correcta. Por ejemplo, la pregunta va a ser 04, esto no ve el estudiante, es la pregunta número 4. En el enunciado de la pregunta podemos poner, elija las provincias con sus respectivos departamentos.
La puntuación por defecto, mantener el estándar. La retroalimentación es una pregunta que le permita al estudiante responder un enunciado que le permita al estudiante poder responder la pregunta. Las respuestas, aquí es donde debemos emparejar. La primera pregunta puede ser Arani y su respuesta correcta, pertenece a Cochabamba. Otra pregunta va a ser, por ejemplo, Ingavi, y la provincia de Ingavi pertenece al departamento de La Paz. Otra pregunta puede ser la Moxos, que pertenece al departamento de Beni. Si requiero más preguntas, presionamos más opciones. Aquí está. La pregunta número 4 puede ser, por ejemplo, Sajama, que pertenece al departamento de Oruro. Y así podemos ir creando más opciones. El resto mantenemos por defecto, guardamos los cambios. Bien, la pregunta número 4, esta es la pregunta número 4, vamos a hacer una vista previa. De esta manera le muestra al estudiante. Elija las provincias con sus respectivos departamentos. Bueno, pone Moxos y el estudiante debe elegir el departamento al cual pertenece. Arani, el departamento al cual pertenece, y así sucesivamente, ¿no? Como profesores presionamos siempre la opción de rellenar las respuestas correctas para poder verificar que nuestro emparejamiento es el adecuado o el correcto. Bien, seguimos creando nuestro banco de preguntas y vamos a elegir una pregunta de respuesta corta. Las preguntas de respuestas cortas es para que el estudiante pueda elegir una sola palabra o dos palabras dependiendo del caso. El nombre de la pregunta, P05, la pregunta número 5, y en el enunciado de la pregunta, ponemos de la siguiente manera, uno que el estudiante puede elegir una palabra. La provincia de Charcas pertenece al departamento de, y el estudiante debe elegir una palabra. Bueno, puntuación por defecto mantenemos, la retroalimentación mantenemos en blanco. Este espacio es muy importante. Debemos elegir una de las dos. Si el estudiante elige mayúsculas y minúsculas y que sean exactamente igual, es decir, si el estudiante pone en minúsculas o pone en mayúsculas, la respuesta sigue siendo verdadera. Pero hay situaciones en las cuales hay que diferenciar mayúsculas y minúsculas. Bueno, por ahora dejamos que las mayúsculas y las minúsculas sean iguales. La respuesta correcta. ¿Cuál es la respuesta correcta? Pertenece al departamento de Potosí. Bien, entonces la calificación 100%, pero en el caso de las respuestas cortas y en especial cuando hay palabras como por ejemplo que tienen acento, entonces puede que el estudiante ponga la palabra Potosí sin acento y sigue siendo la respuesta correcta. Por tanto, tengo otra alternativa, una segunda respuesta que también le voy a dar el 100% de la respuesta. Si para nosotros es indistinto que ponga con acento o sin acento. Si nosotros queremos que se respete los acentos, pues no ponemos esta segunda alternativa. Y así podemos ir agregando más respuestas correctas. Bien, guardamos cambios. Y la pregunta número 5, aquí está la pregunta número 5 de respuesta corta. Hacemos una vista previa, ahí está. La provincia de Charcas pertenece al departamento de, y el estudiante puede aquí agregar cualquier palabra, una, dos, tres o más palabras, pero es recomendable que la respuesta sea de una sola palabra. Nosotros presionamos este botón de rellenar con la respuesta correcta para verificar que la respuesta es la indicada, Potosí. Bien, seguimos creando nuestro banco de preguntas. Vamos a crear una nueva pregunta. Ahora una pregunta de tipo numérica. Las preguntas de tipo numérica son especiales para que el estudiante ponga un número dependiendo de la pregunta.
Nombre de la pregunta, pregunta 06. ¿Cuántas provincias tiene el departamento de Cochabamba? Bien, el resto de las opciones mantenemos. Las respuestas, fíjense, es una respuesta numérica y Cochabamba tiene 16 provincias, por tanto la calificación máxima que le vamos a dar es 100. En el tema de redondeos no hay que hacer ningún redondeo porque Cochabamba tiene 16 provincias. Hay algunas opciones como el tratamiento de las unidades. Explicamos esta parte en las preguntas numéricas. Hay algunas respuestas que tal vez requieran unidades de medida, como por ejemplo 10 litros, 15 centavos, 10 bolivianos. Entonces, es recomendable que por ahora la respuesta siempre sea numérica, solo respuesta numérica y no se permite las unidades, pero se puede configurar a que sí deba poner las unidades de medida, ¿no? Repito, 10 bolivianos, 10 provincias, etc. Por ahora, la primera opción. El resto mantenemos por ahora en el estándar, guardamos cambios. Y está la pregunta número 6, una vista previa de la pregunta número 6. ¿Cuántas provincias tiene el departamento de Cochabamba? Y aquí el estudiante puede poner un número, cualquier número. También puede poner palabras, pero esa palabra directamente es errónea. Puede poner en literal, no está permitido. Esta respuesta numérica es que debe poner un solo número. Rellenamos con la respuesta correcta, ahí está 16, está bien la respuesta. Bien, continuamos con nuestro banco de preguntas. Vamos a hacer una pregunta más. Repito, hay diferentes opciones. Voy a poner una que es realmente interesante y es una pregunta que permite al profesor ahorrarse una enorme cantidad de esfuerzo, que son las preguntas calculadas. Presionamos el botón de agregar. En el nombre de la pregunta le vamos a poner que es la pregunta 707. El enunciado de la pregunta. En estas preguntas calculadas normalmente se utilizan cuando hay alguna fórmula de por medio donde el estudiante debe aplicar esa determinada fórmula para tener el resultado correcto, como por ejemplo el cálculo de áreas. Yo quiero saber el área de un triángulo. Entonces, el enunciado de la pregunta podría ser: ¿cuál es el área del triángulo que tiene como base, y acá explicamos más adelante, como base B y altura entre llaves de esta manera, y 2 puntos, ¿sí? Bien, en este tipo de preguntas vamos a usar este comodín que le estoy poniendo, en vez de poner un número, poner un comodín, porque en este comodín va a ser cualquier valor, una base de cualquier valor, y una altura, y le estoy dando el comodín de A de altura, ¿no? Base por altura. Entonces, para calcular el área de un triángulo es base por altura dividido entre 2. Por tanto, la puntuación y la retroalimentación mantenemos por defecto, y en las respuestas aquí debemos crear la fórmula para la respuesta correcta. Y utilizamos los comodines, es la base multiplicado por la altura, y agrupamos estos dos, agrupamos en un paréntesis y dividimos entre 2. Esa es la fórmula para hallar el área de un triángulo, base por altura dividido entre 2. Y la calificación, el 100%. Como son valores que en este caso van a ser con decimales, se puede modificar la tolerancia. Yo les sugiero que por ahora mantener la tolerancia por defecto.
relativa, hay diferentes formas de calcular la tolerancia, sugerencia mantener la relativa, los números de decimales que nos muestren hasta 2 decimales, ¿sí? Y el resto de las opciones mantener por defecto. Guardamos cambios y solo en el caso de las preguntas calculadas todavía tengo 2 pasos adicionales. El segundo paso adicional nos muestran estos comodines, el comodín B que es la base, el comodín A que es la altura, ¿no? Les sugiero mantener esto por defecto, no tocar por ahora estas opciones, simplemente el botón de siguiente página. En la última página me permite mostrar cómo se ha de visualizar tanto la base como la altura. Me da un ejemplo de que la base puede ser de 4.4, ¿ya? Y el rango de valores. Este comodín B que representa a la base, podemos poner como mínimo 1 a un máximo de 10. Podemos cambiar a 20, a 30. Y depende de las medidas que signifique 1 metro, 1 centímetro, 1 kilómetro, etc. Por ahora el valor mínimo va a ser 1 y el valor máximo 10. Decimales, que me permita manejar hasta 2 decimales. Un decimal, puede ser 2 decimales o más decimales o decir que no haya decimales. Por ahora dejamos en el estándar con un solo decimal. Para el comodín B exactamente lo mismo. Aquí me da un valor aleatorio, pero me dice que este valor aleatorio que voy a agarrar está entre un valor mínimo de 1 punto a un valor máximo de 10 puntos, que pueden representar centímetros, metros, kilómetros. Los decimales mantenemos el estándar. Bien, en la parte inferior todavía tenemos que configurar algunos detalles. Me da una vista previa. La fórmula que nosotros hemos creado era base por altura dividido entre 2. Pues bien, ese valor aleatorio, que va a ser de 4.4, multiplica por este otro valor aleatorio de 5.5 y este resultado divide entre 2. La respuesta correcta 12.10, ¿no? Que tiene unos márgenes de tolerancia en cuanto a redondeo, y me va a aceptar si el estudiante pone una respuesta de 11.98, lo va a poner como respuesta correcta. Si pone 12.2 simplemente como respuesta correcta, ¿no? Entonces tiene un margen de tolerancia para la respuesta correcta. Bien, y la última parte, esta es la parte más importante. Nosotros podemos crear una sola pregunta con estos comodines y le podemos agregar 10 preguntas similares, donde va a variar simplemente la base y la altura. Podemos crear 50 preguntas en las cuales con la misma pregunta van a tener diferentes valores entre la base y la altura, e inclusive hasta un máximo de 100 preguntas, que es la que vamos a utilizar ahora, y le presionamos el botón de agregar. Esperamos unos segundos y en la parte inferior tiene que tener este valor. 100 valores. Tengo 100 preguntas, 100 alternativas para la misma pregunta. Guardamos los cambios y vamos a verificar si realmente está funcionando. Es la pregunta número 7, la pregunta calculada. Hacemos una vista previa y por favor noten esta diferencia. La pregunta dice ¿cuál es el área del triángulo que tiene como base? Y noten acá ya no dice la letra B, sino ya hay un número que es 7.6 y una altura de 5.9, ¿no? Entonces el estudiante debe multiplicar 7.6 por 5.9 y dividir entre 2. Y la respuesta tiene que poner en este apartado. Bien, nosotros ponemos la respuesta correcta. Y pueden verificar ustedes en la calculadora, multiplicando estos dos valores y dividiendo entre 2, sale esto. Van a notar que si vuelvo a generar la pregunta, no va a salir estos valores. Cerramos esta ventana y vuelvo a generar una vista previa de la pregunta y vean que los valores ya cambiaron. Tengo 100 valores diferentes que me va a salir tanto para la base como para la altura, ¿no? Y esto es muy beneficioso para el docente porque el estudiante no necesita copiar, es más, puede estar lado a lado, pero si no sabe aplicar la fórmula, no va a obtener el resultado. Bien, esas son las preguntas más importantes de elección múltiple, de falsos verdaderos, de emparejamiento, respuesta corta, hemos visto la numérica y la calculada. Bueno, el resto de las opciones son algo similares que se puede perfeccionar.
Bien, vamos a imaginar que tenemos unas 100 preguntas, que es ideal que en un cuestionario pues no solamente haya 5 o 10 preguntas, sino tenga una infinidad de preguntas. Con eso concluimos la creación del banco de preguntas y las categorías para estas preguntas. Ahora procederemos a crear el cuestionario. Regresamos a la página principal del curso. Debe estar activado la opción de edición y buscamos el apartado o el lugar donde vamos a crear el cuestionario. Entonces le decimos a añadir una nueva actividad y buscamos la actividad de cuestionario. ¿Cuál es la ventaja de un cuestionario? Un cuestionario es una evaluación, un examen que el estudiante debe realizarlo, y la ventaja fundamental de este cuestionario es que el estudiante al momento de terminar el cuestionario sabe automáticamente su nota. Y la ventaja para el docente es que no tiene que calificar nada, pues la nota ya está asignada automáticamente al estudiante dependiendo de las respuestas que haya elegido. Bien, ponemos cuestionario, agregamos el cuestionario, el nombre del cuestionario. Aquí puede ser primer parcial, puede ser examen de paso, puede ser cualquier nombre relacionado al cuestionario. Le voy a poner examen parcial del tema 1. En la descripción se puede poner una descripción en qué consiste el tema 1, qué apartados, qué libros, qué textos, qué enlaces podría leer para que puedas responder adecuadamente el tema 1. El examen del tema 1. Bien, en la siguiente, la temporización es indicar, y esto es muy importante, de cuándo a cuándo va a estar habilitado el cuestionario, desde el 13 de mayo, desde las 11:21 hasta, por ejemplo, darle una semana, que se va hasta el 19 de mayo, hasta las 23:55, ¿no? ¿Qué significa esto para el estudiante? Que el estudiante puede resolver este cuestionario cualquier fecha en este intervalo de tiempo. Puede hacerlo el 14, el 15, en la madrugada, en la noche, en cualquier momento. El límite del tiempo, es recomendable que tenga un límite de tiempo. Que este cuestionario, si van a tener 10 preguntas, que tenga 30 minutos para resolver. Puede tener 60 minutos para resolver. Puede tener 2 horas para resolver el cuestionario. Y esto está en función a la cantidad de preguntas que tenga el cuestionario. Le voy a poner 30 minutos, ¿no? Es la duración del cuestionario. No interesa en qué fechas aperture el cuestionario. Una vez que aperture el cuestionario, tiene 30 minutos para responder las preguntas, ¿no? Esta otra opción es importante configurar, de que el envío debe hacerse automáticamente. El envío se realiza automáticamente. ¿Qué significa esta opción? Que si ya pasaron los 30 minutos y son 10 preguntas y el estudiante solo ha respondido 7 preguntas, el cuestionario se cierra, no va a poder seguir resolviendo, pero automáticamente va a enviar las 7 respuestas que ha elegido y no va a perder absolutamente todo el cuestionario, ¿no? Es recomendable que el cuestionario se envíe automáticamente. Periodo de gracia, recomendable no, pero ustedes pueden agregar un periodo de gracia. La calificación, en el caso de la calificación, por el momento no tocamos esto, la configuración de la calificación la vamos a realizar en función al número de preguntas. El resto de las opciones tiene incidencia, mucha incidencia, en cuanto al esquema. Nosotros debemos decidir si cada pregunta se va a ver en una sola hoja, ¿sí? En una nueva página que haya una pregunta, que en una página haya 2 preguntas, que en una sola página haya cualquier cantidad de preguntas, o que todas las preguntas estén en una sola página, ¿no? Esto depende de la configuración. Dependiendo de cómo es una evaluación para el internet, se recomienda que cada pregunta esté en una nueva página, ¿no?
Se puede dar diferentes alternativas, por ejemplo, el método de navegación. Se recomienda que sea secuencial. Esto significa que el estudiante va a empezar de la pregunta 1, luego la pregunta 2, luego la pregunta 3 y así sucesivamente. Y no va a poder regresar a la pregunta 1. Estando en la pregunta 7 no puede regresar a la pregunta 2, sino ya pasó el tiempo. Si le ponemos libre, esto le permite al estudiante navegar entre las diferentes preguntas. Pero eso está en función a la cantidad de preguntas por página. Si nosotros le ponemos nunca, que todas las preguntas estén en una sola página, no interesa cuál de las dos opciones elijamos, el estudiante tiene opción a todas. Bueno, por ahora le pongo cada pregunta en una sola página y secuencial. En cuanto al comportamiento de las preguntas, las respuestas las va a ordenar al azar, sí, que se mantenga en el estándar. El comportamiento de las preguntas, mantener retroalimentación diferida, recomendable. En opciones de revisión, esta parte es muy importante también. Hay 4 alternativas. La primera alternativa es durante el intento, cuando el estudiante está dentro de los 30 minutos resolviendo el cuestionario, tiene estas opciones. Puede ver el intento, si fuese la respuesta correcta, puede ver los puntos, puede ver la retroalimentación específica, o sea, puede ver absolutamente todo. Inmediatamente después de cada intento también puede hacer todas estas opciones. Esta parte el profesor tiene que configurarlas de tal manera que solamente le permita ver al estudiante los puntos. ¿Cuándo? Después de cerrar el cuestionario. Así que el resto de los valores es recomendable que no los vea, ¿no? Si es que es una evaluación de examen. Si fuese una evaluación de práctica, sí, pueden agregar todas, pero les recomiendo que todas estas opciones estén desactivadas. Solamente que se vea los puntos, que el estudiante logre ver su nota después de cerrar el cuestionario. Durante el intento, fíjense que no me permite cambiar, la primera vez no me permite, tengo que eliminar, ni siquiera los puntos se tiene que mostrar durante el intento. Para lograr eso, tengo que cambiar el comportamiento de las preguntas. En retroalimentación diferida le voy a cambiar a modo adaptativo. Ahora sí puedo cambiar, voy a cambiar la respuesta correcta, retroalimentación general, retroalimentación específica, los puntos y si fuese correcto, ¿no? Solamente tiene que estar activado el intento, nada más. Vuelvo a cambiar a la retroalimentación diferida. Y ahora sí, el estudiante no puede ver absolutamente nada durante el intento. Después de cada intento, después de cerrar el cuestionario o puede ver simplemente los puntos, ¿no? Y el resto de las opciones sí, ahora sí mantenerlas por defecto. Bien, le ponemos guardar cambios y mostrar. El cuestionario que acabamos de crear no tiene preguntas, así que la primera vez nosotros debemos crear esas preguntas y tengo la opción de editar el cuestionario, ¿no? Entramos a editar el cuestionario y el cuestionario no tiene ni una sola pregunta. Bien, vamos a agregar las preguntas. Primero, voy a poner una pregunta aleatoria. Nosotros debemos decidir de qué categoría vamos a sacar las preguntas. Puede ser de la categoría de álgebra lineal, del tema 1, del tema 2, del tema 3. Y en el caso del Moodle, en cada categoría al final me pone un paréntesis donde me dice cuántas preguntas hay en esa categoría. En aquellas que no hay nada, significa que no hay ni una sola pregunta en esa categoría. Yo voy a elegir estas otras que tengo el tema número 1, 2 y 3. En el tema 1 tengo 10 preguntas. En estos conceptos básicos tengo 10 preguntas. Como quiero crear una pregunta aleatoria, yo decido cuántas preguntas aleatorias de las 10 que hay en esta le van a lanzar. Le voy a poner 3 preguntas aleatorias. Le digo agregar y al cuestionario ya le pone 3 preguntas. Pero estas 3 preguntas son aleatorias. De las 10 que hay en esa categoría, aleatoriamente va a agarrar 3. Bien, vamos a agregar nuevamente
En este caso, cada pregunta se va a visualizar en una nueva hoja. Si presiono el botón de agregar que está en la parte superior, me va a agregar en la parte superior. Si presionamos el botón de agregar, el que está en la parte inferior, las preguntas va a agregar al final de esto. Bueno, presiono este segundo botón de agregar y nuevamente elijo una pregunta aleatoria, elegimos la categoría, puede ser la categoría 1, 2, 3, etcétera. Esta categoría, por ejemplo, tiene 25 preguntas y de las 25 preguntas quiero que aleatoriamente elija 5 más. Le digo agregar preguntas aleatorias. Bien, aquí están las 5 preguntas aleatorias después de la pregunta número 3. Y así puedo ir creando preguntas aleatorias la cantidad de veces que sea necesaria. Bien, en esta parte voy a explicar nuevamente las potencialidades de las preguntas aleatorias. Cuando nosotros elegimos una categoría y en la categoría existen 37 preguntas, cuando uno elige preguntas aleatorias, una, dos o más, quiere decir que de las 37 preguntas, aleatoriamente al estudiante le va a mostrar una, dos o más preguntas que nosotros queramos. Esta es la ventaja enorme que me ofrece el Moodle porque dos estudiantes, aunque estén lado a lado en la misma computadora, no van a tener las mismas preguntas. Bien, continuamos con la configuración. En la parte superior, aquí sí debemos configurar el valor de esta evaluación. Este examen parcial va a tener un puntaje de ¿cuánto? De 10 puntos, de 20 puntos, de 50 puntos. Nosotros le ponemos un puntaje y le decimos guardar. Bien, este puntaje se mantiene de 20 puntos para todas las preguntas. Tengo 8 preguntas. Recomendable que todos valgan 1, 1, 1. ¿Qué es lo que hace el Moodle? Si el estudiante responde correctamente todas las preguntas, internamente hace un cálculo para que cada pregunta tenga una ponderación equivalente a los 20 puntos, ¿sí? Más o menos 20 dividido entre 8 salen más o menos 2 puntos y algo de puntos que va a tener cada pregunta. Pero nosotros podemos ser más específicos. Si la evaluación vale 20 puntos, yo quiero que las 3 primeras preguntas valgan a 2 puntos. Quiero que este valga 2 puntos, este que valga 2 puntos, este otro que valga 2 puntos, ¿no? Presionando el lápiz me permite modificar el puntaje. Bien, hasta aquí ya tengo 6 puntos. Así que el resto le voy a poner a este que valga 3 puntos, este otro que valga 3 puntos y este otro que valga 3 puntos, ¿no? Tengo 9 puntos más 6 puntos son 15 puntos. Tengo 2 preguntas más, a este le vamos a poner que valga 4 puntos y este que se mantenga con un punto. En total los 20 puntos. La suma de este puntaje ya son 20, ¿no? Bien, que coincide con este total. Bien, una vez que tenga esa configuración, nuevamente guardar y podemos regresar a la página principal del curso, ¿no? Bien, aquí está nuestro cuestionario creado que se puede editar en cualquier momento. Voy a entrar con el rol de estudiante para ver cómo sale el cuestionario. Le cambio el rol a estudiante y en el cuestionario, aquí está el cuestionario examen del primer parcial. Este es el mensaje que ve el estudiante, dice este cuestionario se abre el 13 de mayo y se cierra el 19 de mayo, el límite de tiempo tiene 30 minutos para responder, ¿no? Y el método de calificación es la calificación más alta. Bueno, intentamos resolver el cuestionario, me indica todavía el tiempo de duración, le digo comenzar el intento, ¿no? Y ahí está. Y en este formato me pregunta en cada página una pregunta, me muestra en cada página una pregunta, ¿no? Que es la configuración que le hemos dado. Y el estudiante no puede navegar, no puede ir a la pregunta 6, 7 o regresar. En este momento está en la pregunta 1, pues debes responder esta pregunta, ¿no? Elige, esto es una pregunta de falso verdadero o de sí no, elijo uno la respuesta y le digo siguiente página. En la siguiente página hay una nueva pregunta, dependiendo de la pregunta, elige una respuesta y le digo siguiente pregunta, ¿no? Y a medida que voy llenando, pues se va mostrando. No puedo regresar a las preguntas anteriores ni puedo avanzar a las preguntas posteriores.
Si el estudiante presiona el botón de retroceder, que puede hacer eso, normalmente pierde el examen o simplemente se graba las dos preguntas anteriores y el resto lo mantiene en blanco. Bien, regresamos a la página principal. Esa es la configuración de un cuestionario y del banco de preguntas.